Hola, ¿cómo están? Voy a incorporar este videíto al material a pedido de muchos de ustedes que me estaban pidiendo que haga un video dando un ejemplo de cómo hacer el cálculo de densidad aparente. Entonces, primero pensemos en qué es la densidad aparente, ¿sí? Que es el peso que tiene el suelo en función a una proporción de volumen. Bien, entonces, imaginemos que yo tengo dos recipientes con un volumen de 1 litro, ¿sí? Los dos los lleno con suelo. Uno es un suelo muy compacto, no tiene poros, no tiene agujeritos. Y el otro es un suelo muy poco compacto, ¿sí? Un suelo muy esponjoso, con muchos agujeritos, muchos poros. Entonces, si yo tengo 1 litro de un suelo muy compacto y el otro también 1 litro de suelo muy esponjoso, ¿sí? En ese suelo esponjoso yo tengo un montón de agujeritos, esos agujeritos tienen aire adentro, pues estoy hablando de suelo seco, y el aire no pesa. Entonces, lógicamente, ese suelo va a pesar menos por unidad de volumen. 1 litro de suelo esponjoso va a pesar menos que 1 litro de suelo compacto. Bien, entonces lo que nos da una idea numérica de esa relación entre peso y volumen es la densidad aparente. Entonces, un suelo con una densidad aparente baja, ¿sí? Poco peso por unidad de volumen, repito, un suelo con una densidad aparente baja, va a ser más esponjoso, va a tener más poros. ¿Bien? Entonces, ¿cómo procedemos cuando queremos medir la densidad aparente? Tomamos un cilindro afilado con un volumen conocido, lo enterramos en el suelo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que les decía de que densidad aparente es peso sobre volumen. Entonces, lo que voy a hacer de ese cilindro es medir el diámetro interno. ¿Cuánto mide de un lado al otro adentro ese cilindro metálico? Me da un diámetro de 5 centímetros. Lo que voy a hacer después es calcular el radio. Si se acuerdan, el radio es cuando yo tengo un círculo, la distancia entre el medio del círculo y digamos, la circunferencia. Eso lo puedo calcular dividiendo el diámetro por 2. Entonces tengo un radio, con letra chiquita r lo voy a definir, de 2,5 centímetros. Y mido también la altura del cilindro, que me da en este caso 10 centímetros. Lo voy a definir en este caso con la letra h. Entonces tengo el radio, tengo la altura. Con estos datos puedo calcular el volumen que tiene el cilindro. Un cilindro se calcula el volumen como pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, pi es una constante que es 3,14. Radio al cuadrado es lo mismo que decir radio por radio, o sea que sería 2,5 por 2,5. Y por último, multiplicado por la altura, 10 centímetros. Esto me da un volumen de 196,25 centímetros cuadrados. Entonces ya tengo el volumen, ¿sí? Ya tengo la primera de las dos variables que tengo que obtener para calcular la densidad aparente. Tengo el volumen del cilindro de suelo. Ahora, tomo ese cilindro metálico lleno con suelo. Ese suelo, recuerden que tiene que estar seco, ¿sí? Porque si no estaría también pesando el agua y el agua no entra en el cálculo de densidad aparente. Entonces es suelo seco. Entonces, peso ese cilindro con el suelo adentro, ¿sí? Entonces tengo un peso de suelo más cilindro. Pero ahora, yo para calcular la densidad aparente, quiero conocer el peso del suelo, ¿sí? No entra en mi cuenta lo que pesa el cilindro. Entonces tengo que descontar la tara, tengo que descontar cuánto pesa ese cilindro de suelo. En este caso pesa 20 gramos, entonces al peso del suelo más cilindro le resto el peso del cilindro y tengo el peso del suelo, que en este caso me da 226 gramos. Entonces ahora tengo, ¿sí? Bueno, ahí les hago la demostración en videíto de que, ¿sí? De que descuento el peso del cilindro y me queda nada más que el peso del suelo, ¿sí? Entonces ahora tengo el volumen del suelo, que lo tengo acá arriba, y acabo de calcular el peso del suelo, que es la otra variable que necesito. Entonces ahora es simplemente un cociente, una división, ¿sí? Pongo arriba el peso, abajo el volumen, lo divido y eso me da el resultado de densidad aparente. Que les repito que numéricamente, cuanto más chiquito sea ese suelo, quiere decir que ese suelo tiene más espacio poroso, es más poroso, ¿sí? Cuanto más alto de ese valor, quiere decir que es más compacto, ¿sí? Hay más sólidos y menos espacio poroso. Bueno, espero que les haya servido este video como modelo y les voy a subir también otro video para el cálculo de infiltración. Nos estamos viendo.